En esta oportunidad hablaremos de uno de los más fascinantes misterios, el misterio máximo, el cuerpo de Jesús y el posible linaje con María Magdalena. El desarrollo de este video intentaremos resumir y dar referencias en investigaciones realizadas en los libros La tumba de Dios, bestseller, escrito por Richard Andrews y Paul Schellenberger, así como también referencias de los libros Enigma Sagrado y El Tesoro de Rennes. Nuestra apasionante historia comienza cuando Richard Andrews, experto en rompecabezas y estructuras geométricas, escucha la historia del tesoro que encontró el sacerdote Berenguer Saunier en un pequeño poblado al sur de Francia, llamado Rennes-le-Château. La historia de Rennes está ampliamente documentada, destacando en las primeras horas de los años 70 en su libro de bolsillo El oro de Rennes, y posterior uno de los bestsellers de 1985 que desarrolló con profundidad Henry Lincoln, Richard Lake y Michael Baillen en su libro The Holy Blood and the Holy Grail, o su título para habla hispana, que fue El Enigma Sagrado. Todas estas obras empiezan tratando de resolver por qué un párroco de un pueblo humilde tuvo acceso a una incalculable fortuna que cambió la vida y el futuro en la tranquila vida del pequeño pueblo francés. Berenguer Saunier, de la noche a la mañana, pudo disfrutar de una enorme fortuna que permitió que construyera una magnífica torre, una extensa biblioteca y que regalara joyas a los pobladores cercanos. Además se obsesionó por pinturas, arte y documentos antiguos. Adicionalmente, frecuentaba celebridades de círculos cerrados y masónicos franceses, aparentemente de sociedades secretas. El territorio de Rennes es rico en historia, tanto cátara como templaria, así como de ricos nobles que escondían sus magníficos tesoros en las colinas. Esto llevó a pensar y especular que el sacerdote había encontrado alguno de esos tesoros. ¿Pero cuál? Lo único que se sabe es que en una remodelación de su iglesia, Saunier, en el año de 1892, encontró 4 antiguos pergaminos, los cuales albergaba un gran secreto, el misterio máximo. En estos pergaminos se encontró un linaje merovingio que se extiende más allá del propio Dagoberto II, y los demás pergaminos, pasajes bíblicos en latín, con extrañas marcas en sus márgenes. Estar de cerca de este secreto, alrededor de Rennes, está plagado de peligros y muertes misteriosas, así como de secretos de personajes importantes. Richard Andrews y Paul empiezan una interesante aventura documental donde encuentran que el tesoro encontrado no solamente señala algo monetario, sino algo místico o espiritual. En 1967, una aparente sociedad secreta denominada el Priorato de Sion reveló 2 de los pergaminos que el reverendo Bernier había encontrado en la remodelación de la sencilla iglesia de Rennes-le-Château. Los pergaminos revelan 2 pasajes de las escrituras en latín. El autor del bestseller El Enigma Sagrado había comenzado a experimentar con el pergamino, generando unas líneas con correspondientes geométricas, aprovechando algunas figuras sugeridas en las márgenes del documento. Fue hasta que Paul Schellenberger, aprendiendo de los errores de Lincoln y con una astucia matemática mayor, logró encontrar un mensaje oculto. Al mejor estilo de Sherlock Holmes, y siguiendo las pistas, llegan hasta un célebre cuadro del artista Nicolas Poisson, como es Los Pastores de la Arcadia. Esta pintura actualmente reposa en el Louvre y que el reverendo Saunier, en uno de sus tan misteriosos viajes a París,
sacó una copia de esta referente pintura. El autor, aprovechando fotografías del cuadro desenmarcado, logró determinar una geometría oculta dentro de estas pinturas, las cuales se repetían en más de una obra de diferentes autores. Las líneas geométricas empiezan a revelar claves. Adicional, los temas de los cuadros indicaban siempre tumbas, lápidas. Los autores empiezan a indagar más profundamente y todo este compleja historia nos genera son dudas adicionales. ¿Por qué tanto trabajo en ocultar algo a ojos de todos? ¿Por qué solo un selecto grupo podría desenmascarar estas claves? Siempre encontramos sociedades secretas resguardando misterios. Las referencias encontradas indicaban y revelaban uno de los más fascinantes secretos y búsquedas arqueológicas de todos los tiempos. Todo indicaba la presencia del Santo Grial. ¿Es que acaso el Santo Grial estaba en alguna tumba? ¿Por fin lo tendremos localizado? ¿Estará en la tumba de alguien conocido? Siempre estas preguntas han estado alrededor del misterio de Rennes. Los cuadros dentro de las imágenes encriptan de la forma más inteligente referencias y mensajes ocultos. Un secreto que ha sido resguardado por generaciones y que solo se desvela a aquellos que conocen una geometría hermética oculta sagrada. Conocimiento solo para ojos entrenados, para grupos o sociedades secretas que resguardan el mayor de los misterios. Los autores logran descifrar la geometría oculta y por medio de ingenioso trabajo, algunas veces especulativo, llevan estas figuras geométricas enmarcándola en un mapa, en el mapa del sur de Francia. El mapa es bien determinado, con coordenadas y como toda historia de piratas, mostraba una marca, el punto, el sitio de interés, el sitio del tesoro. Oro templario, oro cátaro o quizás el Santo Grial. En realidad los autores afirman que es la tumba de Jesús o la tumba de María Magdalena. Dentro del trabajo investigativo se cree que el Santo Grial no es más que la sangre real, en realidad la copa llena con la sangre de Cristo. La interpretación, María Magdalena es el cáliz, que lleva la sangre del linaje de Jesús. Actualmente, la cultura popular, gracias a la novela de Dan Brown, en el Código Da Vinci, popularizó esta teoría. Teoría no nueva, ya que años anteriores fue expuesta en un también bestseller documental llamado El Enigma Sagrado, que por cierto Dan Brown se negó a dar los créditos. En el libro se muestra a un Jesús que generó todo un linaje, una descendencia real, una descendencia que termina siendo la casa real merovingia, un linaje conocido hasta el rey Dagoberto II. La historia en resumen nos muestra un par de pergaminos encontrados por un sacerdote. Estos pergaminos no son más que un conjunto de instrucciones, de pistas, un mapa del tesoro del área de Rennes-le-Château, donde señalan una gran marca de la colina de Pêche-Cardot como el lugar donde se encuentra el gran secreto, o en su defecto, el gran tesoro. ¿Encontró el reverendo Saunier entonces el gran misterio? Los autores concluyen que sí, encontró la gran tumba de Dios, la tumba de Jesús, y tal vez la de María Magdalena y alguno de sus hijos. En el año 2011, el director de documentales Bruce Burgess lanzó una película titulada Bloodline, traducida para la habla hispana como Linaje Peligroso. En el documental, el director, con la ayuda de un cazatesoros, Ben Hamot, cual en su nombre no es más que una abreviatura del Tom Man
sacó el hombre de la tumba. Logran, por medio de los pergaminos, encontrar una serie de pistas enterradas directamente por el propio Saunier. 4 botellas enterradas que revelan una tumba de tipo templario. Hammond logró extraer unos cabellos del cadáver de la tumba encontrada que fueron posteriormente analizados en los laboratorios de la Universidad de Lakehead en Canadá. El ADN, aunque bastante deteriorado, arrojó el resultado de que es raro y originario del Oriente Próximo. Pese a que no se puede concluir con este estudio el sexo del cadáver. Un primer estudio antropológico ha asegurado que se trata de una mujer probablemente del año primero. Aparentemente, la tumba de María Magdalena y la posibilidad de encontrar a su lado la tumba de Jesús. El enigma plantea una posibilidad de varias opciones. Jesús llegó vivo a Francia, donde falleció 40 días después. O tal vez Jesús llegó vivo y desde allí fue el líder de la revuelta cristiana. Moriría posteriormente en Masada. ¿Sería que los apóstoles sacaron el cuerpo de Jesús de la tumba y se lo llevaron al sur de Francia? O posiblemente los templarios, en alguna de sus andanzas o en sus cruzadas, encontraron el cuerpo de Jesús y lo ocultaron en Rennes-le-Château. El desafío al principio de fe de la resurrección podría temblar entonces a la religión católica. ¿Será que este gran secreto podría ser oculto a como diera lugar? Algunas pistas del misterio pierden credibilidad. Para el año 2012, Ben Hammond confesó y se disculpó en una entrevista mediante un podcast usando su verdadero nombre, el cual es Bill Wilkinson. Admitió que todo lo relacionado con la tumba y los artefactos era un engaño, revelando además que la tumba actual fue destruida, siendo parte de un set de tamaño completo ubicado en un almacén en Inglaterra. Se sabe adicionalmente de sus intentos de engaño con el descubrimiento del Arca de la Alianza y con un video del monstruo del lago Ness. Al pobre Nessie lo trató de vender sin suerte. Queda una duda adicional. En la entrevista no mencionan de dónde sacaron las hebras de cabello que analizó la Universidad de Canadá, tema que sigue aún en silencio. Vale la pena destacar como el autor del libro Prohibido excavar acá, de Óscar Fábrega, nos cuenta que el priorato de Sion, aunque sí existió en el año 1099, no tiene nada que ver con el priorato actual que aparece registrado en la Biblioteca Pública de París. Aparentemente, fue una creación en 1956 del señor Pierre Plantard, supuesto gran maestre de la Orden del Priorato de Sion. El Priorato de Sion siempre aparece en el juego, a pesar que se ha demostrado que siembra pistas falsas, principalmente lo referente sobre la estirpe merovingia asociada al linaje de Jesús. Lo poco que conocemos del priorato en sus registros, como objetivos principales, tenemos la fundación de un santo imperio europeo que se convertiría en la siguiente superpotencia y el promotor de un nuevo orden mundial de paz y prosperidad. La suplantación de la Iglesia Católica por una religión estatal ecuménica y mesiánica, gracias a la revelación del Santo Grial y el Evangelio de Judas. Esto demostraría las causas de los seguidores de Juan el Bautista y sacaría a la luz pública a los descendientes de Jesús y María Magdalena. Otro de sus puntos es la reinstauración del rey ungido,
del gran Israel, el descendiente del rey David. Nuevo orden mundial, rey ungido, vaya. En definitiva, mi conclusión sobre este gran misterio es muy sencilla. Divide y reinarás. Si algo tiene como los misterios y secretos históricos que pueden cambiar la historia, es la dualidad. Es la forma en que dividen. Es la forma en que enfrentan historias. Caricaturizar, enfrentar y ridiculizar con el fin de que el interés se diluya o se mantenga solo con fines comerciales. Pienso que existen grupos discretos que dibujan y desdibujan, dándonos la verdad en porciones, pero siempre salpicada de algo de misticismo. No sabemos si la creación del priorato moderno y las historias de Pierre Plantard corresponda a fabricación por parte de grupos secretos más importantes y más ocultos, con intereses de poder y económicos. Podríamos especular que el libro El Enigma Sagrado o la tumba de Dios corresponden a un plan finamente orquestado de dibujar y desdibujar para mantener un secreto real que nos dosifica año a año, con un cuentagotas, con avances y retrocesos. Mantener a la gente confundida es el mejor negocio de los grupos de control. El misterio de Rennes es un misterio real. Aún no sabemos con certeza qué encontró Saunier. Quizás algún día podamos descubrirlo si se consigue excavar en la iglesia, encontrar la posible cripta que se ha mencionado repetidas veces, a donde sí pudo haber llegado el sacerdote durante las horas de restauración del templo, y pudo ser el lugar en el que encontró algo que lo hizo inmensamente rico. Los trabajos, traducciones y conclusiones realizados por los autores de los libros, además del detallado y complejo trabajo geométrico, concentrado en las pinturas, las líneas geométricas perfectas, inscritas dentro de la geografía del lugar de Rennes-le-Château, o las pruebas y documentos históricos de los tesoros cátaros, templarios y la presencia de comunidades judías del siglo I en el territorio son definitivamente indiscutibles. La posibilidad de un linaje secreto o una herencia mística está abierta.